Pues nueva entrega, nuevo capítulo de conversaciones a orillas del río Jabalón. En este caso estamos muy céntricos de Valdepeñas porque estamos en el centro neurálgico de la Plaza de España y concretamente en la iglesia parroquial de la Asunción para conocer más a fondo a quien es su responsable, don Enrique Galán Ruedas, párroco de esta parroquia, y también para conocer, bueno, pues cómo evolucionan esas obras. Pero en principio, como es natural, pues vamos a saludar a Enrique Galán Ruedas y a darle las gracias por habernos atendido y haber querido, bueno, pues atender esta invitación. Don Enrique, gracias por atendernos y nada. Gracias a ti y a los televidentes por escucharnos y vernos. Enrique Galán nace en Valverde, un anejo, ¿verdad?, de Ciudad Real. Sí, una calle que se decía antes, ¿no? Antes, ¿no? Sí, es un pequeño pueblecito a orillas del Guadiana, muy cerca del Guadiana, donde, bueno, pues no nací yo solo, nacieron también los 4 hermanos mayores, nacimos allí. La hermana pequeña ya nació en Ciudad Real. Y bueno, allí está la casa de lo que eran mis abuelos, que luego se quedaron mis padres con ella, y ahora un hermano mío pues intenta mantenerla. Es decir, que la vinculación todavía existe con Valverde. Sí, a ver, yo tengo allí familia, tengo primos, mis raíces infantiles hasta los 10, 11 años están allí. Entonces, bueno, voy con menos frecuencia de la que antes iba. Cuando vivía mi madre, pues íbamos con mucha frecuencia porque mi madre tenía pasión por la casa del pueblo, pero luego ya empezamos a dejar de ir tan frecuentemente. Vamos alguna que otra vez y especialmente en las fiestas de San Pantaleón. Bueno, ¿dónde cursa Enrique Galán estudios antes de ingresar en el seminario? Pues en Valverde, en la escuela hice los estudios. ¿La pública que había allí, sí, no? Sí, claro, la única que había. Ya me imagino. Era chicas por un lado y chicos por otro, en aquella época, estamos hablando de los años 60, y hasta el año 68, que no llegaba a los 11 años todavía, tenía 10 para cumplir 11, estuve en la escuela pública en Valverde, y a partir de ahí en el seminario de Ciudad Real. ¿Directamente? Sí, hice ya el bachillerato. Me pilló luego, pues como a tantos otros de mi edad, me pilló el COU, que antes era el PREU, y yo fui el segundo curso de los que empezaron con el COU. Hice hasta COU, el COU lo hicimos en el instituto, en el Juan de Ávila, que entonces era masculino y femenino, el femenino estaba en la calle Caballeros, y al acabar el COU los estudios teológicos, 2 años de filosofía y 4 de teología. Todo eso en Ciudad Real. Todo eso en Ciudad Real. Luego acabé los estudios en el seminario de Ciudad Real y Bernardo y yo, Bernardo vuestro paisano, que ahora es el vicario judicial de la diócesis, pues Bernardo y yo marchamos a Roma a estudiar el Derecho y yo Ciencias de la Educación. ¿Cuántos años en Roma? Yo estuve 3 años, Bernardo 2. La licenciatura en Derecho eran 2 años y la mía, que era en la Pontificia Universidad Salesiana, 3 años. Y acabé los estudios en Roma y hacer la mili como Dios mandaba entonces. Antes de la mili. Entonces, ¿dónde surge la vocación sacerdotal? Pues en el pueblo. En Valverde. En el pueblo. Mi padre siempre fue una persona muy creyente, metida en la adoración nocturna y todo esto. No una persona, como dicen algunos, que cuando alguien está un poco metido en la iglesia es un beato, no. Una persona creyente. Pues si había cursillos de cristiandad participaba, si había actos en la iglesia, pues íbamos todos los domingos a misa. Y por entonces llegó un cura nuevo, don José Rodríguez Ballesteros, sobrino del que luego estuvo en la COPE tanto tiempo y en el diario Lanza, y que hacía aquel programa para migrantes y para enfermos, don José Ballesteros, que no tiene nada que ver con el don José Ballesteros de nuestro pueblo. Y bueno, pues era monaguillo, y un día el cura le dijo a mi padre, oye, pues podíamos llevar al chico al seminario. Y yo era, bueno, pues un chico normal de entonces, pues que rezaba, que iba a misa, que el tema de la iglesia era un tema muy normal para mí. Y me fui al seminario. No fui yo quien lo pedí, sino que fueron otros los que me invitaron, porque las cosas también suceden así. Claro. ¿Y qué recuerdo guarda de la infancia allí, un poco de la juventud? En el seminario. Y antes de Valverde. Antes en Valverde los recuerdos no son demasiados. Son un niño pequeño, bueno, pues nosotros éramos 5 en casa, 4 hasta que yo me fui al seminario, porque luego nació la pequeña, antes de entrar yo.
4 en casa. Mis padres trabajaban en la agricultura. Teníamos en casa, en la misma casa donde vivíamos, con la abuela, con la madre de mi padre, teníamos incluso una cuadra con mulas, con la burra, con una cabra para la leche, con cerdos que criábamos y luego se hacían las matanzas. Pues ese recuerdo infantil, que no es solo mío, sino que son tantos y tantos televidentes que seguro que están escuchando y dicen, pues igual que en mi casa. Así. Sí, una familia muy sencilla, muy normal, con las posibilidades simplemente de salir adelante en cuanto a vivir y en cuanto a mantenerse y poco más, pero que no necesitábamos tampoco nada especial, éramos felices así. Y luego del paso por el seminario, ¿qué recuerdos guarda de su estancia allí? Pues en el seminario yo no tengo ningún mal recuerdo, todo lo contrario, todos son buenos recuerdos. Es verdad que para un niño con 10 años, que no ha salido nunca de casa, pues le cuesta trabajo el estar en un centro tan grande, con muchachos más espabilados también en algunos casos, y sabemos que en los internados hay de todo, ¿no? Y hay a veces pues los más fuertes con los más pequeños, no sé qué. No estoy hablando de nada malo, sino de las relaciones normales, ¿no? Y que tú vales para el fútbol y tú... Entonces era el único deporte, era el fútbol, ¿no? Bueno, pero yo tuve suerte de estar a gusto, de estar bien, de llevarme bien con todos y estuve feliz, ¿eh? No tengo... Y no teníamos de nada, ¿eh? No había... Ahora, comparando, yo he sido luego administrador del seminario, si quieres luego hablamos de eso, y no les faltaba de nada a los chicos. En esta época no les faltaba de nada, ni siquiera un pequeño casinillo que decíamos nosotros, una habitación con un frigorífico y ahí tenían para tomar su café. Nosotros no teníamos de nada, pero no nos hacía falta nada, vivíamos a gusto, mucho deporte, mucho estudio y ya está. Y luego teníamos buenos formadores, buenos superiores que nos cuidaban, que se preocupaban de nosotros, entre otros don Julián, que yo lo tuve varios años, en esos primeros años, hasta que se vino a Valdepeñas en el año 74. Retomamos a la mili, que te gusta a ti el tema de la mili. ¿Dónde hace Enrique Galán el servicio militar? Pues me tocó hacerlo el campamento en Colmenar Viejo. Yo ya iba con, esto fue el año 84, yo ya iba para cumplir 27 años, tenía 26, porque me fui en agosto a hacer el campamento. Venía de Roma, de haber hecho los 3 años de estudios. Y bueno, pues el campamento lo empecé como todo el mundo, igual que todos, vistiendo de soldado y viviendo en el pabellón de los soldados. Pero al segundo día de estar allí, como yo ya era sacerdote, pues pasé a saludar a un sacerdote que también estaba haciendo la mili, pero como capellán, pero soldado capellán. Y entonces, pues vamos a tomar una cerveza al bar de suboficiales. Sí. Y estaba allí el coronel del CIR y me presentó y ¿usted qué quiere? Me dijo, tú que conoces este militar, ¿usted qué quiere? ¿Ser soldado o ser cura? Pero así, con esa vehemencia, digo, mire usted, yo quiero ser cura. Pues ala, coja usted su petate, váyase con el compañero a vivir con él, que había allí unas pequeñas dependencias al lado de la capilla, y entonces estuve de capellán, aunque era soldado, un mes como todo el mundo. No hice instrucción, solo un día. Íbamos a tiro, pero con el lacito morado que indicaba que eras el capellán y con los óleos en la mano por si hacía falta. Sí. Y desde ahí me destinaron al Hospital Militar Gómez Ulla, donde tengo que reconocer que es de las mejores experiencias a nivel personal, en cuanto a crecimiento personal, que yo he tenido en esos años. Porque el trato con los enfermos, con los militares, médicos, enfermeras, enfermeros, todo esto, fue un trato genial. Yo en eso reconozco que crecí bastante. Sí. Y luego ya llegan los primeros destinos, después de licenciarse de su estancia en el servicio militar, los primeros destinos en la diócesis de Ciudad Real. Sí, porque nosotros nos ordenamos al servicio de la diócesis de Ciudad Real, no nos ordenamos al servicio de la Iglesia del mundo. Claro. No. Entonces es nuestro obispo el que te va situando en cada momento donde él considera que estás mejor.
yo tenía que ir al seminario como profesor, y de hecho empecé a dar clases el año 85. Pero eso no quería decir que estuviese ni cerca ni lejos, simplemente que era otra de las misiones que yo tenía. Y me mandó don Rafael por entonces a El Robledo, El Torno y Pueblo Nuevo, 3 pueblecitos en la zona de los Montes Norte, donde estuve 4 años. Y 4 años muy felices, tengo que reconocerlo. El Robledo, que es donde yo viví, los 4 años, tenía casa parroquial, pero había estado deshabitada, porque el Robledo lo había asumido el cura de Pueblo Nuevo, que ya vivía en Pueblo Nuevo, con lo cual pues yo caí de pie en el Robledo, en el sentido que fui el que volví a vivir allí, ¿no? Y yo tengo muy buenos recuerdos, sobre todo con los chavales en clase de religión en la escuela. Por entonces era el 6º, 7º y 8º, famosos, y bueno, pues deporte, catequesis, las misas en los pueblos, la gente muy afable, muy cariñosa, muy cercana, muy sencilla, pues como la gente de mi pueblo, la gente de Valverde, que yo tenía siempre metido dentro, ¿no? Y estuve muy bien, muy feliz. De ahí, pues de ahí a los 4 años, un salto, todo lo distinto, ¿no? A San Pedro de Ciudad Real. Se marchaban los claretianos y entonces el obispo tuvo que llevar un equipo de curas, fuimos 3, don Juan Sánchez Trujillo, don José Díaz y yo. Yo era el más joven, ¿no? En San Pedro, por diversas circunstancias, pues porque uno de los curas entró en depresión, el otro no aguantaba un poco la presión. Al final, a los 2 años, yo salí a la parroquia de Santiago, que es donde yo me crié como seminarista cuando vinimos a Ciudad Real. Y ahí estuve 21 años, y el resto pues ya lo sabes tú, y los televidentes. ¿Y cuando es destinado a Valdepeñas, qué piensa? Pues es que yo me ordené aquí de cura, de eso no hemos hablado. Claro, es que yo me ordené en esta iglesia de la que ahora soy el párroco, un 26 de junio del 1982. Bernardo y yo estábamos estudiando en Roma, las órdenes de diácono y el resto de órdenes habían sido en Ciudad Real. Nos ordenábamos los 2 solos, porque fue ese año cuando vino el Papa, si recordáis todos, vino el Papa a España. Y bueno, pues nos ofrecieron ordenarnos en Valencia con el Papa, pero a nosotros nos apetecía que nos ordenase don Rafael, a quien le teníamos un cariño inmenso, y en nuestra diócesis. Y nos ordenó cuando vinimos de vacaciones desde Roma. Entonces, pues para no hacer viajar a la familia de Bernardo, que siempre había viajado a Ciudad Real en todas las órdenes, pues mi familia viajó a Valdepeñas. Hablamos con don Julián, con quien teníamos un trato pues muy cariñoso y muy cercano, y nos dijo que sin problemas, y a don Rafael tampoco le importó. Entonces no vine a sitio extraño, yo he venido mucho a Valdepeñas, siendo seminarista, a casa de Bernardo. A mí me habla mucha gente, tú es que no has conocido el Cojo. Sí que he conocido el Cojo, ¿cómo que no? Y los kioscos de la plaza y el mercado cuando no era como es ahora, claro que lo he conocido, porque venía con Bernardo aquí. Él vivía en la calle Arena, su familia, entonces he estado mucho, incluso cogiendo aceituna un invierno, estuvimos, sí, unos cuantos días. Y bueno, pues no me resultaba algo que dices, ¿y ahora qué? No, venía a un sitio donde, bueno, pues me sentía bien, me sentía a gusto. Otra cosa es luego, pues las dificultades que la vida te da, pero de eso hablamos cuando quieras. Y entonces a gusto, desde la llegada, que son hace 7 años... Ya vamos a por 8, sí. Vamos a por 8, en septiembre. Sí. ¿Y a gusto? Sí, muy bien, sí. Tengo que reconocer que a mí se me ha hecho fácil el estar, ¿no? Que no me he encontrado tampoco con grandes problemas o enfrentamientos en el sentido de decir que mal, ¿no? Tienes dificultades en todos los sitios donde uno está, y más cuando tienes que tratar con gente tan diversa, y más cuando tienes también que decir, mira, es que esto es así, es que esto es exigencia de la Iglesia, es que esto no es una cuestión meramente personal que uno quiere hacer, ¿no? Pero fuera de esas cuestiones muy comunes y muy normales en toda la vida, yo me siento muy a gusto. Es una gran parroquia, y a nivel celebrativo es una parroquia especial. ¿Cuáles son las principales aficiones de Enrique Galán? A ver, ahora ya tengo pocas, pero me ha gustado mucho el fútbol, jugar al fútbol, me ha encantado, mucho, y
no por decirlo yo, pero no jugaba mal, ¿eh? En un tiempo de portero y después ya de delantero. Cuando ya se pasó esa época del seminario, pues el tenis también jugaba, estando en el Robledo jugaba bastante, he hecho bicicleta también. Me gusta ver la tele, me gusta leer novelas, sobre todo en verano, cuando tengo tiempo. Disfruto muchísimo leyendo el periódico, si puedo, tranquilamente, tomando un café, ¿no? Y el resto es la vida diaria. El día a día. Es el estar en el despacho, el cuidar la parroquia, la liturgia, las reuniones, etcétera, etcétera. Pero eso me hace feliz, ¿eh? ¿Y viajar? ¿Suele Viajar me gusta, sí, me gusta, pero viajo... Este año pasado no ha estado mal, he viajado un poquito más, sí, pero he estado mucho tiempo sin viajar solo a donde no me quedaba otro remedio, como por ejemplo Lourdes. Yo llevo yendo a Lourdes, creo que son 24 años, si no recuerdo mal, pero es que soy el conciliario de la hospitalidad diocesana desde hace 22, con lo cual es que no me queda otro remedio que ir todos los años a Lourdes, ¿no? Ahora últimamente voy una semanita a Cádiz. Hay una casa allí de religiosas que nos aceptan, a algunos sacerdotes de Ciudad Real, y estoy una semanita allí. He estado en Roma también, a Roma si puedo volver, cuando pueda lo intento. Me he tirado muchos años sin ir, ¿eh? Y he estado este verano y estuve hace 2 o 3 veranos también. Unos días en Roma me parece una maravilla. ¿Qué más conozco? Pues conozco Praga, que estuve una vez, conozco Ámsterdam, porque estuve este invierno, una hija mía había tenido una niña y me fui a estar con ella y con su marido allí, con la niña. Estuve una semana preciosa, encantadora, y Tierra Santa. A Tierra Santa he ido 7 veces, me parece que son, pero siempre llevando a gente. Sí. En grupo. Sí. Bueno, pues vamos a conocer ahora, vamos a cambiar totalmente de bloque de preguntas y de conocimientos de lo que es Enrique Galán Ruedas como persona y sacerdote, y ahora vamos a hablar en otro contexto, en el día a día de la parroquia, entre otros asuntos a tratar, y lo vamos a hacer en el propio templo parroquial. Muy bien. Pues continuamos hablando con Enrique Galán Ruedas, párroco de la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas, y en esta parte vamos a meternos más de lleno en funciones religiosas y en el templo que nos acoge precisamente en esta segunda mitad de la entrevista. ¿Cuál es el día a día en la parroquia? Bueno, es un día muy normal con respecto a otras parroquias, muy igual. Es verdad que nosotros tenemos una connotación especial, y es que la iglesia está en el centro del pueblo y que es el edificio histórico pues más valioso que el pueblo tiene, con lo cual es un lugar muy visitado por mucha gente. Abrimos la iglesia a las 8 de la mañana todos los días, la cerramos a la 1:30, volvemos a abrir a las 5 de la tarde y cerramos en torno a las 8:15 en invierno, 9:15 en verano. El medio, dentro de la iglesia, pues lo que corresponde, la misa de la mañana a las 9 y la misa de la tarde a las 7:30. Si hay celebraciones exequiales, pues a la hora que toque. Y los fines de semana, pues con más intensidad, más misas, más sacramentos, bautizos, bodas, etcétera. Eso dentro del templo. Luego la vida de la parroquia es mucho más amplia que el templo. El templo es el espacio donde celebramos, pero tenemos la Casa de Apostolado Seglar, donde están las reuniones cotidianas con los niños, con los jóvenes, con los mayores, la oración de madres, está Cáritas, que aunque tiene su sede en la interparroquial, tenemos voluntarios de la parroquia que están allí entregando su tiempo. Es decir, es un día a día pues muy normal de cualquier parroquia, pero con este hecho un poco más especial, que es el templo tan hermoso que tenemos y tan antiguo. Sí, que es verdad. Bueno, ¿y se nota la disminución de fieles en la parroquia o no? No, en cuanto a las misas, no. O sea, vente un día si quieres a misa de 12:30 ya. Y me dices disminución. Eso ya. Claro, los niños. Ahora, si me dices, ¿y las bodas? ¿Cuántas bodas estáis haciendo ahora? ¿Bautizos? Bueno, pues ahí sí que depende de los años, pero en las bodas hemos dado un bajón, no de ahora, sino de 10 años, 15 años para acá,
un bajón tremendo. Nos estamos manteniendo en un número que no supera los 25 en la parroquia. Los bautizos, pues depende del año, depende de los nacimientos. Claro. Igual hemos tenido 115 o 120, como ahora podemos tener 70 y tantos, 80, por ahí. ¿Y las primeras comuniones? Las primeras comuniones no bajan. No. Nosotros tenemos muchas, pero vamos, estamos en torno, depende de los cursos, claro, porque la primera comunión es en cuarto de primaria, pues depende de ese año los nacimientos y depende también de la gente que quiere hacer la catequesis en la parroquia o la hace en otras parroquias, ¿no? Solemos estar en torno a 80, 90 niños cada año, que son muchos, ¿eh? Ahora vamos a entrar a fondo con lo que aquí se ha estado llevando a cabo y todavía se está llevando con motivo de la restauración, en este caso de la capilla penitencial. Pero, ¿qué opinión tiene de la despoblación, sin ir más lejos, pues de estos campos de Montiel que tenemos tan cerca y que se están quedando deshabitados? A ver, la opinión es, en ese sentido, es un poco pesimista. Ya. Pero el mundo que estamos creando y que estamos fomentando es un mundo que tiende a las concentraciones en las grandes ciudades, donde tenemos de todo. Y en los pequeños pueblos, pues donde yo he vivido, como decía antes, esos primeros años de cura, y donde yo he nacido también, que está muy cerca de Ciudad Real, pero sigue siendo un pueblo. Los pequeños pueblos tienen muchas carencias, aunque hoy en día todo nos llega, sí, pero nos llega Internet, por ejemplo, pero no nos llega el tener el banco cercano, tenemos que ir. No nos llega tampoco el poder comprar ciertas cosas. Los supermercados, ¿dónde están los grandes? Claro, sí es verdad que tenemos la tienda de al lado, pero a veces necesitamos también otras cosas, quiero decir. Y luego, por otro lado, fíjate, ese otro tema de los padres que buscan para sus hijos lo mejor. Las familias jóvenes tienden a marchar a lugares donde sus hijos puedan tener muchas más posibilidades de estudios. Claro. Eso ha pasado siempre, eso lo hizo mi padre en el año 69, marchándonos a vivir a Ciudad Real porque mi hermana ya empezaba el instituto y yo estaba en el seminario. ¿Hay futuro en los pueblos? Pues como no lo creemos entre todos, es que el futuro de la agricultura, pues ya estamos viendo que cada vez es menor, cada vez hay más máquinas que suplen a las personas, cada vez hay menos gente que quiere trabajar en el campo, y quien dice eso dice otras cosas. Habría que favorecer mucho más la estancia en los pueblos, y no solo como ahora han favorecido en algunos momentos algunas administraciones, que es a nivel de turismo rural, que está muy bien también, está muy bien. Pero no todo el mundo puede poner una casa rural, no todo el mundo puede mantener un restaurante, no todo el mundo tiene acceso a ciertas cuestiones, ¿no? Es esa familia sencilla, humilde, que quiere seguir trabajando su tierra y que a lo mejor no le renta. Entonces, el futuro está un poquito negro, aunque ahora se está hablando mucho de ello. Ya veremos a ver las políticas que ponen en marcha. Si se llega a tiempo, efectivamente. Sí. Bueno, ¿qué se ha venido haciendo desde que se iniciaron esta serie de obras aquí en el templo parroquial, tanto en el exterior como en el interior? A ver, llevamos de obras casi desde que yo vine, porque al poco tiempo recordáis, y recuerdan los televidentes, que tuvimos que quitar el chapitel de la torre porque se nos hundía. Bueno, ¿qué hemos hecho? Pues estamos intentando hacer una remodelación global, no en el sentido de cambiar nada, sino de rehabilitar ciertas cuestiones que no estaban bien. Fundamentalmente lo que más me preocupaba cuando vine era el tejado. El tejado estaba en muy mala situación, muy mala. Lo cambiamos entero. El proyecto de obras no lo hice yo, ya venía hecho por parte de don Ángel, el anterior párroco, con Gloria, como arquitecto Gloria Ciudad. Entonces yo lo retomé y con la gente de la parroquia lo estamos llevando a cabo. Entonces, tejado de la iglesia, las paredes exteriores se están también limpiando, quitando grietas, las piedras que están en mal estado pues también se van a intentar darle alguna capa de algo que las sostenga, ¿no? Eso por fuera. La torre, pues hemos llenado todos los huecos de las campanas. Ya en tiempos hicimos que volteasen y
perdón, últimamente hemos puesto 2 campanas nuevas, que una que regaló el ayuntamiento y la otra un particular. Bueno, pues la torre ha quedado, yo creo que bien, digna, como este pueblo se merece. Y luego interiormente, pues interiormente la mejor obra que hemos hecho es el suelo. El suelo que fueron 3 meses, 3 meses para ponerlo, pero bastantes meses haciendo catas, porque debajo de todo este suelo que tenemos en la iglesia hay tumbas, porque aquí se estuvo enterrando hasta el siglo XVIII, cuando Carlos III pues, prohibió que se enterrasen dentro de las ciudades y también dentro de las iglesias. Es un suelo que ha quedado muy bien, que tiene una muy buena base, cosa que el anterior no lo tenía, que ya la remodelación anterior se hizo en el año 70 al 74, ¿no? Ya hacía tiempo. Hemos cambiado la iluminación también, como se puede ver por el reportaje. Y luego, pues hemos cambiado la pila bautismal, que está ahí en el centro, y poco más en el interior. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan las 4 cositas de paredes que puedan decidir los albañiles, que no es mucho, y sobre todo la restauración de la capilla penitencial o antigua capilla del Sagrario y de la sacristía, que es donde estamos ahora metidos. Ahora están los restauradores pues con las pinturas de la capilla penitencial, donde hemos vuelto a abrir las hornacinas que se taparon en el año 74, ya veremos a ver qué uso le damos a eso, y vamos a intentar dignificar esa capilla, que va a quedar preciosa, preciosa. Ya la bóveda la tienen y parte la tienen ya acabada y va a quedar muy bonito. Y luego lo que más me preocupa, pero no por nada, sino por el tiempo que se va a llevar en la sacristía. Pues porque nos echan fuera de la sacristía, tendremos que venirnos aquí a la capilla penitencial y allí se van a meter durante unos cuantos meses. Primero los albañiles, cambiando el suelo, limpiando paredes, etcétera, etcétera, quitando también esa división que hay entre los 2 despachos de madera. Queremos poner un cristal diáfano para que se puedan ver las pinturas del fondo y también las de la bóveda. Y eso, pues igual llegamos a fin de año, no lo sé, no lo sé. Posiblemente, ¿no? ¿Y qué respuesta está obteniendo la parroquia? Porque hay un presupuesto, diríamos, considerable. A ver, nos vamos a ir seguramente con el mobiliario sencillo, pero que tiene que ser el que la sacristía merezca. Nos vamos a ir en torno a 1.200.000 euros. El proyecto original, primero, era el coste en torno a 700, no me acuerdo exactamente, pero 700 y pico mil con IVA. El ayuntamiento se comprometió en convenio que firmamos a darnos la mitad del coste sin IVA. O sea, al final el ayuntamiento nos va a dar de esa parte 330.000 euros. Con el alcalde ya quedamos también que vamos a firmar un segundo convenio para la restauración de las pinturas. Las pinturas nos van a salir, porque ha salido una parte nueva y ha habido que ajustar más el presupuesto, nos va a salir por unas 140.000 euros. Ya creo que, no sé si lo hablaron en pleno, algo tengo entendido, que el ayuntamiento hablaba de poner 70.000 euros o 75.000, ¿no? Bueno. ¿Qué quiere decir? Que el ayuntamiento va a poner 330 más unos 75.000, 410.000 euros. Hasta 1.200.000, ¿quién lo pone? La parroquia. Claro. La parroquia pidió un préstamo de 450.000 euros con Global Caja y vamos a tener que ese préstamo ampliarlo en otros 100.000 euros porque como a veces las subvenciones no te llegan a tiempo, tú tienes que pagar a los albañiles y el dinero no te lo da el ayuntamiento en este caso si tú no has pagado previamente, la parte suya y la parte nuestra, ¿no? Entonces, bueno, andamos ahí un poco con un cierto agobio, pues igual subimos en 100.000 euros el préstamo. Serían 550.000 euros de préstamo que vamos pagando bien. ¿En qué sentido? Pues en que no llega a 3.000 euros mensuales y gracias a Dios los lampadarios nos están funcionando bien, la colecta diaria que antes no teníamos también está funcionando bien y con eso podemos ir pagando el préstamo si la cosa sigue así.
El resto de gasto, pues el resto con nuestros fondos, esos que entran de las colectas. A veces las colectas semanales son buenas, muy buenas, no solo la colecta, sino lo que la gente echa por misas, donativo de obras, etcétera, etcétera. Otras veces son más flojitas, es verdad, pero vamos sacando un poquito el dinero y yo creo que podemos salir sin necesidad de decirle a la gente, oye, que es que venga, que hace falta, no, sin apretar. Yo no soy partidario de ese tipo de campañas si no es necesario. Si es necesario, sí. Por supuesto. Si vamos saliendo poco a poco y vamos saliendo, con la ayuda del ayuntamiento, que yo agradezco muchísimo, y con la ayuda de la gente, que agradezco mucho más, vamos saliendo. Lo que no quiero es que nadie se piense que esto no lo paga nadie, no. No, yo quiero dejar claro que si vamos a gastar 1.200.000 euros, 800.000 los pone la parroquia. El ayuntamiento pone 400.000, que es mucho dinero, que en otros sitios no lo ponen. Bueno, pues para ir concluyendo, Enrique Galán, dos asuntos más. El medio ambiente, ¿preocupa a la Iglesia? El Papa lo hemos visto en muchas ocasiones. El Papa ha escrito hasta una encíclica sobre el medio ambiente y está continuamente hablando de ello y ha hecho el Sino de la Amazonía. Y, a ver, ¿cómo no nos va a preocupar? Si esta casa es la común que Dios nos ha dado. Si un cristiano no se preocupa de la naturaleza, es que no entiende de dónde viene. Dios hizo esta obra de la creación y nos puso a nosotros al frente para que siguiésemos cuidándola. Es un regalo de Dios, no a mí, que ese es el error de mucha gente. No, a la humanidad. ¿Cuánta humanidad queda? Pues muchos años, muchos millones de personas. Pues esto que yo disfruto ahora también es para ellos. Tengo la obligación de cuidarlo porque no es algo que yo me he ganado, es un regalo que Dios nos ha hecho. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista religioso, está más claro que el agua. Y si lo miras desde otro punto de vista, un poco más humano, más solidario, pues lo mismo. ¿Quién soy yo para acabar con los recursos del mundo y quitárselos a los que vienen después? No soy quien. Las vocaciones en el sacerdocio, qué duda cabe que escasean. Lo estamos viendo en la provincia de Ciudad Real, que es la que nos ocupa en este caso, en donde pues hay sacerdotes que tienen que ir a varias poblaciones, a atender varios núcleos parroquiales. Ese es un problema. Y luego quizá el deseo de manifestado por otra parte de que la mujer pudiera también formar parte del sacerdocio en las mismas funciones que está el sacerdote hoy, Enrique Galán. No creo que eso se dé. Y eso no significa desmerecer a la mujer, no. El Papa San Juan Pablo II, este tema se ha ido planteando siempre, ¿no? Llegó un momento que dijo, no fue voluntad de Cristo. Yo no soy quien para decir o no decir, pero yo confío en que lo que la Iglesia dice está bien hecho. Hay que encontrar el papel de la mujer en la Iglesia, que cada vez tiene un papel más responsable. Basta ver nuestra parroquia y quiénes son responsables de ciertos campos, y no estoy hablando de limpieza, no estoy hablando de catequesis, estoy hablando de liturgia, estoy hablando de tantas cosas, ¿vale? Y por otro lado, la escasez de vocaciones no se salva ordenando a las mujeres, no, eso sería un tema independiente. Si un día la Iglesia llega a la convicción teológica de que la mujer también puede acceder al sacerdocio, eso no puede depender nunca de si hay muchos curas o hay menos curas, no. Si es verdad que la escasez de curas hace que el tema de la atención pastoral se plantee de un modo o de otro. El obispo está muy empeñado en el tema de las unidades pastorales, unidades de acción pastoral, que ya va poniendo en determinados sitios. Es un grupo de curas que no solo llevan una parroquia, sino que llevan 4, 5, 6 o pueblos o lo que sea. Y por ahí tiene que ir el camino. Y luego la integración de los seglares a ese mundo. Los seglares tienen que hacerse responsables de sus parroquias. El sacerdote tiene su misión, que es fundamentalmente de la dirección espiritual, de los sacramentos, etcétera, etcétera. Pero la pastoral en sí, la cáritas, catequesis, el compromiso sociopolítico, todo eso es de los seglares, Don Enrique Galán Ruedas, gracias por habernos atendido, por habernos abierto estas puertas que nunca están cerradas, nada más que en el horario estipulado, y hemos pasado, pues la verdad, que un rato muy agradable.
pues yo espero que no hayamos aburrido a los televidentes, sino que haya servido para conocernos un poquito más todos, que eso es bueno, porque lo que no conoces no lo quieres, y entonces cuando vas conociendo a las personas, pues nos encariñamos unos y otros. Muchas gracias, Ángel.